Gusto en saludarlos, compañeros. Se me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes una charla de seminario. La Junta Nacional me ha abierto la puerta para poder dirigirme a ustedes con un tema que es sumamente importante para todos nosotros. Mi nombre es Mauricio Bustamante, tengo 18 años de estar en la fraternidad, pertenezco al capítulo de San Antonio de Desamparados. Y hoy quiero hablarles acerca del Espíritu Santo y la visión de nuestra fraternidad. Vamos a iniciar haciendo una pequeña oración para poner esto en manos de Dios como hemos aprendido en nuestra fraternidad, y ciertamente no es una costumbre, es una necesidad que todos tenemos que tener. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, ponemos este tiempo, Señor, en el cual vamos a compartir este tema, Señor, que sea de edificación para todos aquellos que de una u otra manera vayan a recibir este mensaje, Señor, y que todo lo que se diga, se haga, sea para tu gloria, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y referente a la visión de nuestra fraternidad, que es sumamente importante. Déjenme decirles que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Dios es uno. Quiero ir a 2 de Juan 5:7, donde la palabra dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahí nos confirma que Dios es uno, pero se manifiesta a través de tres personas a nosotros. Y es sumamente importante tener esa veracidad de la Escritura para poder entender quién y qué es el Espíritu Santo para nosotros. Y en el entendido que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, Él está en toda parte, debido a su omnipresencia. Él está en todo lugar. He tenido, la experiencia hace unos años. Andaba en un lugar allá por el sector en Guanacaste, cerca de Jicaral, y se me dio una llamada con una mala noticia, que mi esposa y mi hijo habían tenido un accidente, y eso trajo mucha tribulación, mucha ansiedad en el momento, ¿verdad? De ver qué hacía. Y en una llamada que hice a una persona cercana de Dios, esta persona me dijo: Mau, no se preocupe, vaya y haga lo que Dios lo mandó a hacer, que el mismo Dios que está con usted está con su esposa y con su hijo. Ahí es donde entendemos que Dios está en todo lugar. Como está conmigo en este momento, está con mi familia también. Y aparte de eso, que Dios en su omnisciencia todo lo conoce, todo lo sabe. Él sabe antes de que las palabras salgan de nuestra boca, Él ya las conoce. Y el Espíritu Santo, por su omnipotencia, Dios, por su omnipotencia, Él todo lo puede. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es todopoderoso. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí, ahí tú estás. Eso está en el Salmo 39. El Espíritu Santo habita en aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor. Hace unos años escuché una charla de una persona muy querida por nosotros, que es un mentor para nuestra fraternidad, que es don Ricardo Yerling, padre, donde él hacía una analogía acerca de que la Biblia se dividía en 4 partes. Generalmente nosotros conocemos o se nos ha enseñado que se divide en 2 partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero don Ricardo nos decía que se divide en 4 partes. En el Antiguo Testamento, el Dios de la creación, y en los evangelios, donde se habla de Jesús y donde se le da aquel nombre llamado Emanuel, Dios con nosotros. Era Dios a través de la persona de Jesucristo habitando entre los hombres.
Pero cuando se llegaba al libro de los Hechos, en el aposento alto se daba una manifestación del Espíritu Santo, donde ya no era Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, dentro de nosotros. Y en el Apocalipsis se habla, ya no es Dios en nosotros, sino nosotros con Dios. Pero vea qué importante ahí donde se dice el Espíritu Santo con nosotros. Jesús siempre prometió estar con nosotros hasta el fin. Y en este tiempo donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, pues podemos saber que a través del Espíritu Santo Él está con nosotros en todo momento. Y Él ha venido a habitar en todos aquellos que le han aceptado y han creído en Jesucristo. Hemos escuchado tal vez en alguna oportunidad a alguien decir que todos somos hijos de Dios, pero en realidad no es así. Todos somos una creación de Dios. Aquí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí dice hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo éramos. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre. Esa palabra creer, creyeron en su nombre, esa palabra viene del griego pisteo, que significa confianza y dependencia. O sea, todos los que confiaron y dependen de Dios, se les da el poder, o sea, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esta es la misión que tenemos, de atraer a nuestros clubes y capítulos todos aquellos hombres que deben de pasar de ser criaturas, creación de Dios, a ser hijos de Dios. Ninguno de nosotros puede cambiar a nadie, ni la fraternidad lo puede hacer. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. La fraternidad de hombres de negocios es la plataforma y el instrumento que Dios usa para que muchos como usted y como yo lleguemos a los pies de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16, 7 y 8. Cuando el hombre decide por Cristo, pasa a ser propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otorgado en la salvación. Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí se nos da ese sello, esa marca de pertenencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Dice así en 1 Corintios 6, en el 6, versículo 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? O sea, que nosotros pasamos a ser esa habitación donde el Espíritu Santo habita, que es Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque no es un asunto nuestro, fue la decisión de Dios de habitar en cada uno de nosotros, y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no sois vuestros, dice, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y el cambio que Dios hace en nuestra vida es de adentro hacia afuera. Que lo que usted y yo llevamos por dentro tiene que reflejarse por fuera. Ahora, no todo el que refleja algo por fuera lo lleva por dentro. Pero sí, el que lleva a Dios por dentro, eso tiene que vérsele, tiene que notársele. Yo a los compañeros del capítulo yo les digo: analice cuánto tiempo tiene de estar viniendo a la fraternidad. Y usted tiene que ver el cambio que ha habido en usted. Tiene que reflejarse esa presencia de Dios en nuestras vidas. Una de las razones
por las que Dios estableció habitar en nosotros en espíritu, se debe a que Él desea que su guía y su carácter, descrito en el fruto del Espíritu, aflore en nosotros y a través de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. ¿Esto para qué? Para que usted y yo reflejemos su gloria. El Espíritu Santo es el todo de la visión de los hombres de negocios. Él fue el que dio la visión, el que la reveló, el que la direcciona y el que la ejecuta. Es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él, nuestras reuniones serían un rotundo fracaso. No olvidemos nuestra posición, compañeros, dentro de la visión de los hombres de negocios, que bajo el poder del Espíritu de Dios ha alcanzado y ha transformado a miles de hombres alrededor del mundo, los cuales fueron trasladados de la oscuridad a la luz admirable, de la muerte a la vida. Somos servidores, obreros de Jesucristo en esta visión. Recuerde que usted y yo trabajamos, servimos a Dios en una visión de hombres de negocios, porque muchas veces los hombres quieren mezclar su vida de iglesia con la estrategia o la visión de nuestra fraternidad. Y eso caemos en un gravísimo error, porque el funcionamiento es diferente. La operación final de Dios es la misma, que es que el hombre se convierta a Dios, pero la estrategia es diferente. Entonces tenemos que saber canalizar, tenemos que aprender a manejar. Como me decía un compañero fraterno hace unos años, Mauricio, tenemos que aprender a cambiar el cassette. Entonces somos obreros de Jesucristo en esta visión, la cual se nos ha entregado para que usted y yo la administremos de la mejor manera. Y esto para la gloria de Dios. En Hechos 1:8 dice así, porque el Espíritu Santo nos empodera, muchachos. Pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. ¿De quién? De Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto tiene un objetivo, y esto es con un fin. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Recibiremos poder, ¿para qué? Para hacer testimonio de Jesucristo en todo lugar. Para dar evidencia de que hay un Dios vivo, de que Jesús resucitó, que hay un Dios que puede cambiar la vida de aquel que la necesita, que necesita un cambio de vida. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en tiempo actual, en este momento, y me seréis testigos en Sabana, en San Pedro, en el Club UCR, en San Antonio, en Cartago, en Heredia, en Alajuela. Seremos testigos de Dios, porque acuérdense que usted y yo somos ese instrumento, ese medio que Dios usa para llevar su mensaje de una forma sencilla y de una forma directa, que es a través del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, entiéndase que no es el testimonio de nosotros, compañeros, es el testimonio de Jesús en la vida de nosotros. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas es exaltar el nombre de Dios. No es lo mucho que usted crea tener o esto y el otro, porque a veces nos enfocamos en un testimonio de chunches y no glorificamos a Cristo. Es necesario que usted y yo entendamos que el mensaje que tenemos que dar es que Jesús puede cambiar la vida del hombre. Y esto el Espíritu Santo produce o trae a nosotros unción. Y este texto del libro de Hechos que acabamos de compartir, yo lo veo muy relacionado en este otro, que está en Isaías 61:1, y es la profecía acerca de Jesucristo. Dice así: el Espíritu del Señor
el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová o Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Dice que me ha ungido el Señor, me ha ungido Jehová, dice el texto. Y esa profecía se cumple cuando Jesús agarra los escritos del libro de Isaías en el templo y lo lee y dice, esa profecía se cumplió. Y eso es lo que viene a posar sobre nosotros. Somos ungidos de Dios. No somos el ungido, es algo muy diferente. El ungido es Jesús, no hay otro, es el único. Pero nosotros tenemos unción, es diferente al ser ungido, el ungido al tener unción. Cuando se le llamó a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos fue en Antioquía. Y era porque ellos se parecían a él. Las cosas que ellos hacían era lo que había manifestado Jesús cuando estuvo en la tierra. Y la palabra cristianos significa pequeños ungidos. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder que es el Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros tenemos que reflejar a Cristo en todo lugar donde estemos. Ok. Y yo veo que estos hombres que aquí manifiesta este tipo de personas, hombres abatidos, dice a llevar las buenas nuevas, que es lo que nosotros hacemos, ese evangelio completo, que son buenas noticias, que lo que opera hoy día Jesucristo, como lo hizo hace más de 2000 años, lo sigue haciendo hoy en los hombres que llegan abatidos a nuestros capítulos, rendidos por la opresión del mundo, hombres que llegan quebrantados de corazón y necesitan ser vendados, necesitan de ese apoyo, de una palabra de aliento, de una palabra de motivación, de una instrucción sencilla, el testimonio de un hombre que quizás refleja el problema que aquel hombre está viviendo y poder entender y saber de que aquel hombre salió de aquel problema y aquel hombre nuevo dice, si él pudo, yo puedo también. A publicar esa libertad a aquellos que son cautivos, presos, esclavos del pecado, y aquellos que están presos, apertura de la cárcel, más que una cárcel física, hablamos de una cárcel espiritual. He tenido la experiencia que por bastantes años servir en el capítulo de Cocorí, allá en la cárcel de Cartago, y saber que hay compañeros que sí, de una u otra manera están privados de libertad en ese lugar, pero su vida interior, su espíritu, su corazón, su alma está libre porque tienen libertad para expresar, para mostrar a Jesús dentro de ese lugar. El Espíritu Santo dota de dones a los hombres de negocios, y esto para la manifestación del Espíritu, para provecho y edificación, compañeros. Y esto lo hace con palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de sanidades, en hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. Y aquí quiero hacer un hincapié, porque en esto hay que tener mucho cuidado. Recordemos que no somos iglesia, que no queremos ni serlo ni parecer, pero muchas veces vemos ciertas situaciones en nuestros eventos regulares donde hombres tienen el don de lenguas y las hablan, pero acuérdese que es un don. Dios se lo dio a usted para que usted lo administre. Usted tiene control sobre ese don, y no queremos que los hombres se nos espanten por ver algo diferente en el sentido que para ellos no es común, ¿verdad? Y aún el mismo apóstol Pablo da la recomendación de que no se haga, porque es mejor hablar 5 palabras que se entiendan que 1000 palabras que nadie entiende. Entonces en eso tenemos que ser cautos, no traer las cosas de iglesia a nuestra fraternidad, y más bien ser hombres sencillos, hombres de negocios, hombres que podamos darle un mensaje a otros hombres sin ningún tinte de religiosidad. Eso es importante. Debemos de tratar de manejar esto, y como les dije, el don de lenguas, como bien lo dice la palabra, es un don, el cual ha sido dado a usted, si lo tiene, ¿verdad?
y usted lo puede controlar, porque hay algunos que dicen, ay no, es que el Espíritu Santo no me da control. No, no, es un don, y el Espíritu Santo es de orden, y se tiene que mantener un orden como Él lo estableció en nuestra visión en cada uno de nuestros eventos. Ok. Y también nos da la interpretación de lenguas, ¿verdad? Pero eso se maneja en un contexto diferente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, como a Dios le place. No quiere decir que si uno habla lenguas, yo tengo que hablar lenguas. Eso no es así. Eso no está en nosotros, eso está en Él, porque Él es el que las da. En una oportunidad estuve en un lugar, no era de nuestra fraternidad, en un lugar donde una persona ministraba y comenzaba a decir balbucee, balbucee, o sea, tratando de incitar a la gente a hablar lenguas, como que si esta persona tenía el poder para hacer que las personas hablaran lenguas, cuando el don de las lenguas lo da el Espíritu Santo. Entendamos muy bien eso, compañeros, por favor. Ok, dice, esto está en Corintios 12. Jesús promete que el Espíritu morará dentro de los creyentes, dentro de aquellos hombres de negocios que le han levantado la mano a Jesús, que han dicho sí. Y esto hace que su residencia, o sea, que la residencia del Espíritu Santo, la morada, sea permanente en nosotros. Eso es lo que produce. Y esto no es solo para algunos pocos creyentes, ¿no? Eso es para todos. Para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo sin excepción. Y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es el único requisito. Y como dice, es un don de Dios también. En Juan, eso está en Juan 7, 38, 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Dice, los que creyesen en Él, los que confiaren, los que dependieren de Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Eso le hablaba Jesús a sus discípulos. La oración nuestra, de los hombres de negocios, en cada reunión que hacemos, sería completamente inefectiva, o sea, no tendría efecto si no fuera por la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que intercede por nosotros. Yo en momentos, cuando busco a Dios, yo le pido al Espíritu de Dios que guíe mi oración, que mi oración sea acertada en Él, que mi oración no sea una oración más bien estorbosa, más bien que sea una oración con entendimiento y del Espíritu. Si las personas que conforman una junta directiva no tienen al Espíritu Santo presente, habrá oposición, o sea, no habrá consenso, no habrá comunicación entre ellos mismos. Dice que no pueden caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y en ese caminar juntos tiene que estar el Espíritu Santo con nosotros, para que Él sea el que nos direccione, el que nos traiga la revelación de lo que Él quiere que usted y yo hagamos en nuestros clubes. Y habrá, digamos, si no nos ponemos de acuerdo, habrá oposición en lugar de una sana discrepancia. El propósito de nuestra visión es compartir el Evangelio a través de un testimonio que exalte y glorifique a Jesucristo. La estrategia: reuniones en lugares públicos, sin ambiente religioso o con un tinte de iglesia, más bien en un entorno y ambiente fraternal, y a la mejor manera de como lo hacemos los hombres de negocios. O sea, con una libertad, que el hombre no se sienta cohibido o más bien presionado, ¿verdad? Por un contexto religioso. No, al contrario, que aquel hombre nuevo que llega pueda sentirse acogido y en libertad. Eso es importantísimo. Y los resultados
son un evento de vida espiritual, no religioso, espiritual. Vea que eso es diferente. Es un evento de vida espiritual, donde se refleja un crecimiento en la cantidad de convertidos, de gente que recibe al Señor, en el crecimiento de servidores y de testimonios, y una transformación del evento o el entorno del evento, que esto va a provocar un aumento en los capítulos y en los clubes, o sea, que se den más, que se abran más, y necesitamos caminar en conjunto con la ayuda del Espíritu Santo, muchachos, porque en nuestras manos todo sería un fracaso. El Espíritu Santo es el que atrae a los nuevos, convierte a los escuchas y empodera a los testimoniantes. En el libro de Hechos, el capítulo 2:47 dice así: alababan a Dios y eran estimados por todos. Eso tiene que sentirse, tiene que verse en nuestros grupos, en cada reunión. Tiene que sentirse ese amor entre nosotros, muchachos. En lugar de espantar a la gente, tenemos que hacer que la gente se quede, que el hombre nuevo se sienta bien, se sienta acogido, se sienta agradable en aquel evento, donde el amor que nosotros profesamos, que llevamos por dentro, sea mostrado a aquel hombre nuevo que llega de visita a nuestros capítulos o clubes. Dice que eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con los números que Él iba llamando para la salvación. Ciertamente somos una agrupación con un objetivo de pesca, de traer hombres a los pies de Cristo. Nos constituimos pescadores de hombres, y a veces lo que cuesta que un hombre llegue a nuestro capítulo. Yo veo que nosotros somos como esas grúas o a esas plataformas, ¿verdad? Que jalan vehículos que están varados. ¿Cuántas personas están necesitados de una ayuda? Como quizás en carretera algún momento la hemos necesitado nosotros. Y nosotros somos esas grúas, esas plataformas que podemos llevar a estos hombres que están en alguna necesidad a un lugar donde puedan encontrar respuesta a sus circunstancias. Eso somos nosotros. Pero entiéndase que el que los hace llegar es Dios. Nosotros solamente somos un vehículo que les conduce al lugar, compañeros. En una oportunidad con un hombre de muchos años en fraternidad, no digo el nombre, me lo reservo, conversábamos y él me decía que estaba preocupado por un buen amigo de él y un buen amigo mío que estaba yendo a fraternidad y que dejó de ir. Y yo le dije, pero ¿por qué se preocupa? ¿Por qué? ¿Dónde está este hombre? Entonces este compañero me dijo, Mauricio, este hombre está en la iglesia y no volvió a fraternidad. Este hombre está... Entonces yo le dije, ¿y qué está haciendo él en la iglesia? Y me dijo, va a darle de comer a los indigentes, ayuda a los que más necesitan y sirve en la iglesia. Le digo, entonces, ¿de qué te preocupas? Si en ese hombre se cumplió la visión de fraternidad. Yo le dije, preocúpese si ese mismo hombre está en una esquina hablando tonteras, preocúpese si ese hombre está en una cantina o en un nightclub o en un casino. Pero no porque está sirviendo y se está cumpliendo el plan de la visión en ese hombre. Porque recordemos que Dios abrió los ojos de Amos para que él viera y notara que en el lugar donde él se congregaba solo habían mujeres, niños y adultos mayores. Pero el hombre productivo de un nuevo promedio no estaba en la iglesia. Había que atraer a esos hombres, no a la iglesia, a Cristo. Pero recordemos que el congregarse, que siempre lo motivamos dentro de nuestros eventos, que es necesario, el congregarse nos da crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios, que es fundamental. Y de una manera y con una buena medida no podemos sacar la palabra dentro de nuestros eventos. Pero no con un contexto de predicación, no. Simplemente como refuerzo a un testimonio. Eso es importante, muchachos. Jesús es el que se encarga, Dios es el que se encarga de llevar los hombres que han de ser salvos a nuestros clubes. Pero no hagamos que seamos nosotros los que hagamos que esos hombres no vuelvan. No, más bien que seamos carnada
para que estos hombres se queden en nuestros grupos, en nuestros capítulos, y que ahí tengan un crecimiento y una formación, y que sean instruidos para crecer en Dios. Eso es sumamente importante. Ahora me leían un lema o un texto en una pared de la oficina de nuestra fraternidad de BMFI, y dice así, para terminar. Dice: nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan nada sin el poder del Espíritu Santo. Ninguna diferencia se va a producir por la mera acción del hombre. O sea, por nosotros nada va a suceder, sino lo que va a suceder es por lo que está en nosotros, y ese es el Espíritu de Dios. Muchachos, déjense usar por Dios. Ustedes tienen la presencia de Dios. Si usted realmente ha aceptado a Jesús como Señor de su vida, el Espíritu Santo está en usted, y Él te empodera y Él te va a guiar. Tenga esa comunión, pregúntele al Espíritu Santo, háblele de cuáles son los dones que Él quiere darle a usted para que pueda ejercer en el servicio, en nuestra fraternidad. Sabe, para mí la fraternidad ha sido la plataforma que Dios ha usado para poder primeramente, obviamente, glorificar el nombre de Jesús, y segundo, para poder ayudar a otros, para que se puedan levantar de sus circunstancias, de sus problemas. Démonos la oportunidad de ser esos instrumentos que Dios quiere usar para no solamente llenar nuestros capítulos. Ese no es el objetivo, porque hay gente que tiene capítulos llenos de gente, pero entendamos que la misión de nosotros no solo es llenar nuestros capítulos de gente, sino llenar el cielo de almas. Ese es nuestro objetivo. Recordemos que esto es de Dios, no es de nosotros. Se nos fue dado para que nosotros lo administremos. Y si es así, hagámoslo de la mejor manera, muchachos. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, a tu Espíritu. Lo has puesto en nosotros, nos has hecho habitación, templo de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, que nosotros, los hombres de negocios de BMFI, podamos entender cuál es la misión, cuál es el objetivo, Señor, el cual, Señor, debemos de alcanzar en ti, Señor, Padre, para cumplir, Señor, tu plan, Señor, no el nuestro, el tuyo, Señor. Empodera a estos hombres, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, tu presencia, Señor, y que puedan identificar, Señor, que tú les reveles, Señor, Padre, esas áreas importantes de las cuales, Señor, pueden sacar provecho, Señor, para la edificación, para el crecimiento, Señor, no solo personal, sino de los clubes, Señor, alrededor del país. Señor, gracias por este momento, Señor, y bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchachos, y que Dios les bendiga.